When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth... Vale, pues me llamo Isea, he elegido el PES de El Refugio, que es un centro de acogida para niños en situación de abandono o huérfanos o que sus padres no se han podido encargar de ellos. Vengo los miércoles de 5 a 6 y media y pues lo elegí porque me parece que es una experiencia muy buena y que todo el mundo debería tener en la vida para poder ponerse en la piel de los que están menos favorecidos. A mí, a nivel personal, la verdad es que te hace ver de otra manera el mundo, ¿no? O sea, porque nosotros estamos acostumbrados, pues, por lo normal, a tener una madre o un padre que siempre estén ahí con nosotros y pues ver a otros niños que tal vez no hayan tenido la misma suerte que tenemos todos en general, pues la verdad es que aporta un montón y te hace reflexionar bastante sobre tu vida. Pues darse cuenta de la suerte que puede llegar a tener al tener una familia que les quiera, que les mantenga y que les dé el cariño que a estos niños les falta. Y también darte cuenta que el hecho de no tener padres o que tus padres no se puedan encargar de ti no significa que estés solo, porque aquí, por ejemplo, estos niños tienen gente que aunque no sean sus padres les quieren y les cuidan como si lo fuesen, y eso me parece. Es una experiencia para ponerte en la piel de otras personas que quizás no han tenido la misma suerte que tú, o sí, quién sabe, y para poder saber cómo ver el mundo desde los ojos de otra persona. Y no sé, me parece una acción que te hace, por así decirlo, un poco más humano, o sea, que te hace acercarte un poco más a los demás, y no sé, yo lo recomiendo totalmente. Yo creo que, no sé, que te enriquece como persona, como ser humano en general, o sea, darte cuenta de cómo viven otros en comparación contigo y darte cuenta de la suerte que tienes por tener cosas tan básicas que lo vemos nosotros, que otros igual no tienen, pues darte cuenta de que no todo el mundo tiene la misma suerte que tú y poder estar con ellos y ver que aún así ellos son felices, aún no teniendo algo tan importante como una familia, pues me parece que es algo. Lo mandaría a todo el mundo que se vea capacitado para hacer esto. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Sí. Eso, lo cariñosos que son, no solo con los monitores, también entre ellos, o sea, se quieren, se abrazan, pelean obviamente, pero les encanta estar entre ellos, da igual que sea una niña de 3 años o un niño de 7 años, o sea, se quieren un montón, son súper cariñosos, súper buenos entre ellos y es genial. Pues así, por una parte es bueno que los haya, pero lo que es malo es la necesidad de tener que haber esta clase de sitios. O sea, a mí me encanta este lugar, pero me da pena el hecho de que tenga que existir. Y pues, no sé, un mensaje para la sociedad que ponerse en la piel de otros. O sea, no solo por esta experiencia, sino también para la gente que va con gente mayor o la gente que va con discapacitados o así, aprender a ponerte en la piel de otros. O sea, no sé, esto enriquece un montón. Están muy contentos porque saben que es algo que a mí me llama mucho la atención y están contentos de que haya encontrado algo que me llena. Porque no paro de hablar de ello, no paro de decir que quiero venir o cosas así. Y dicen que estoy un poco tonta con ello, pero están muy contentos de que haya encontrado algo que me hace tan feliz. Les gusta mucho lo que viene a ser el proyecto PES, que viene a ser la experiencia, les parece muy buena idea. Yo tengo claro que me voy a dedicar a esto, o sea, sería lo que querría hacer, vaya. Y sí, o sea, sin duda sería, o sea, es la carrera que quiero ejercer y